Hola, me llamo Marta y tengo 68 años. No soy nadie especial, solo una mujer común que vive en un barrio tranquilo de Zaragoza. Toda mi vida fui cristiana, de las de antes, de las que no faltaban a la misa de los domingos ni a los rezos en grupo. Mi marido, que en paz descanse, solía decir que yo era el reloj de Dios, porque todo lo organizaba según los horarios de la iglesia. Pero te voy a ser sincera. Aunque tenía toda esa rutina de fe, hacía años que me sentía vacía por dentro. Era como si repitiera gestos sin alma, sin fuego, como si mi relación con Dios se hubiera quedado congelada en el tiempo. Desde que quedé viuda, hace más de una década, una especie de niebla espiritual se instaló en mí. Oraba, sí, leía la Biblia, sí, pero no sentía nada. Me costaba confesarlo incluso a mí misma, porque me hacía sentir culpable. ¿Cómo puede una creyente tan dedicada sentirse tan desconectada? Fue por esa época que empecé a preguntarme cosas que nunca antes me había permitido pensar. Escuchaba a personas hablar de cómo Dios les respondía, cómo sentían su voz, cómo eran guiadas por el Espíritu, y yo no podía evitar pensar, ¿por qué a mí no me pasa eso? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que Dios no me quiere hablar? ¿O será que no sé escucharlo? Eran preguntas que me carcomían en silencio, porque nadie hablaba de esto abiertamente en mi comunidad. La fe, al parecer, tenía que ser sólida, firme, sin grietas, pero yo estaba llena de grietas por dentro, por fuera, por todas partes. Era una mujer de fe, pero sedienta. Y lo que ocurrió aquel día, que ahora me atrevo a contar, cambió no solo mi manera de ver a Dios, sino de verme a mí misma. Fue la experiencia más extraña, hermosa y aterradora que viví. Y si estás leyendo esto, quiero que sepas que lo que voy a contarte es tan real para mí como el aire que respiro. Era un jueves por la mañana, finales de septiembre. Me desperté con un peso extraño en el pecho. No dolor exactamente, más bien una sensación como de opresión, como si me hubieran metido un ladrillo dentro. Pensé que era ansiedad. Había dormido mal y llevaba días con el ánimo por los suelos, así que me preparé un café con leche, abrí la ventana de la cocina y traté de distraerme mirando los árboles moverse con el viento. Mi casa es silenciosa, demasiado silenciosa desde que Manuel se fue. Ese día, especialmente, el silencio pesaba más. Me senté en la mesa con la Biblia abierta pero sin leer, solo pasaba las páginas sin fijar la vista. Fue entonces cuando sentí como un latido fuerte en el cuello, luego otro en el brazo izquierdo y en un par de segundos el mundo se volvió lejano. El café se me resbaló de las manos y antes de que pudiera reaccionar, todo mi cuerpo se volvió gelatina. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Me deslicé de la silla, golpeando el suelo con el hombro, y ahí empezó lo inexplicable. No puedo decir con exactitud cuánto tiempo pasó, pero en algún momento me di cuenta de que no estaba en mi cuerpo. Fue como abrir los ojos dentro de un sueño donde todo es claro, pero nada se siente como debería sentirse. Vi mi cuerpo tendido en el suelo de la cocina, con la mejilla aplastada contra las baldosas frías, y por alguna razón no sentí miedo en ese momento, solo curiosidad. Me veía desde arriba, como si flotara justo bajo el techo, sin peso, sin respiración, sin latido. Era yo, pero no era. A mi alrededor, la casa seguía igual, todo igual, solo que, más claro, era como si la realidad estuviera bañada en luz tenue, no una luz que iluminaba, sino una que revelaba. Y aunque no vi a nadie, supe, con una certeza más fuerte que cualquier cosa que haya sentido antes, que no estaba sola. Una presencia me rodeaba, una presencia tan real, tan intensa, que me hizo olvidar todo lo demás. Supe, sin ver, que era Jesús. No lo escuché con oídos, pero supe. Era una comunicación distinta a todo lo que conocía. No eran palabras, eran pensamientos que no venían de mí, pero que se sentían dentro de mí.
como si Él colocara su voz directamente en mi conciencia. Cada pensamiento que llegaba estaba impregnado de una paz tan densa que parecía envolverlo todo. Lo primero que sentí fue que Él sabía todo de mí, cada pregunta que había hecho en silencio, cada duda que jamás me atreví a formular en voz alta. Él las conocía. Siempre te hablé, dijo no con voz, sino con esa especie de corriente mental que me cruzaba entera. Y en ese momento, imágenes comenzaron a aparecer como recuerdos que no sabía que aún tenía. Aquella vez en que estuve a punto de cruzar una calle y algo me hizo detenerme justo antes de que un coche pasara a toda velocidad. O ese pensamiento que me llevó a llamar a mi hermana justo cuando ella estaba llorando en soledad. Pequeñas cosas que siempre creí casualidades. Eso era yo, sentí que decía. Y entonces lloré, aunque no tenía cuerpo. Lloré con el alma, si eso es posible. Jesús no necesitaba hablar. Yo simplemente comprendía, y lo que me mostró fue tan sencillo como profundo. Dios no grita, me hizo entender. Él susurra. Esa frase quedó grabada como fuego en mi mente. Me mostró cómo tantas veces yo había esperado señales grandes, revelaciones estruendosas, pero lo divino se escondía en lo simple. En esos pensamientos de paz que ignoré, en esas advertencias internas que desoí por considerarlas solo intuición, en esos versículos que surgían de pronto en momentos de dolor y que yo pensaba que eran recuerdos míos. Me reveló que nuestra mente es un campo de batalla, pero también un altar, que Dios no habita solo en los templos, sino también en la intimidad del pensamiento. Y comprendí por qué me había sentido tan vacía. No era porque Dios no hablara, sino porque yo no sabía cómo escucharlo. Estaba esperando fuegos artificiales, cuando Él solo necesitaba silencio. En esa dimensión, donde no había tiempo ni cuerpo, todo se entendía de forma distinta. No había necesidad de preguntar nada, porque todo estaba disponible al instante. Era como si estuviera conectada directamente a una verdad eterna, y esa conexión no usaba palabras ni lógica humana. Sentí como Jesús me mostraba una especie de mapa de mi vida, pero no con fechas ni eventos, sino con emociones, decisiones y pensamientos. Vi momentos en que me sentí guiada, aunque en su momento los tomé como simples corazonadas. Vi también decisiones que tomé desde el miedo o la desesperanza, y cómo en esos instantes había una especie de susurro que intentaba detenerme. Y me dolió ver cuánto lo había ignorado, no por rebeldía, sino por no saber que era Dios mismo hablando ahí. Fue entonces cuando entendí lo que dice Romanos 12:2. Transformaos por la renovación de vuestra mente. No era solo una frase bonita, era literal. Nuestra mente es el lugar donde Dios quiere habitar. Y en medio de todo ese entendimiento me di cuenta de algo que me estremeció. Yo no quería volver, no porque odiara la vida, sino porque allá todo era claridad, paz, propósito. Aquí, en la tierra, todo me parecía ruido, confusión, miedo. Allá sentía que cada cosa tenía un sentido, como si todo encajara perfectamente en una melodía mayor que no alcanzamos a escuchar aquí abajo. Pero entonces Jesús me habló con una ternura imposible de describir. Aún no has terminado. No fue una orden, fue una verdad, y al instante supe cuál era esa misión. Debía contar esto, no para hacerme importante ni para ganar atención, sino porque muchas personas están como yo estuve, creyendo que Dios guarda silencio, cuando en realidad no saben cómo reconocer su voz. Me hizo entender que tenía que volver, no solo a vivir, sino a vivir con propósito. A enseñar, a guiar, a recordarles que Dios sigue hablando. Siempre ha hablado, solo que lo hace de forma sutil. Volver fue como caer. No hay otra forma de describirlo. Sentí una especie de tirón, como si algo me arrancara del lugar donde estaba y me empujara de vuelta a través de un embudo estrecho. Fue incómodo, violento incluso. Y de pronto,
Abrí los ojos en el suelo de mi cocina. Todo estaba oscuro, borroso. El cuerpo me dolía como si me hubiera atropellado un camión. Me costaba respirar, como si mi pecho estuviera siendo comprimido por una mano gigante. Me di cuenta de que estaba llorando. Lágrimas reales esta vez, mojando el suelo frío bajo mi cara. Sentía un sabor metálico en la boca y mis dedos temblaban. Estuve varios minutos sin poder moverme. Luego, a duras penas, logré arrastrarme hasta el teléfono. No recuerdo a quién llamé primero, solo que balbuceé algo y alguien vino. Me llevaron al hospital. Diagnóstico: infarto. Me dijeron que fue leve, que tuve suerte. Pero yo sabía que no fue suerte. Yo había muerto. No clínicamente, tal vez, pero estuve fuera. Y allá me dijeron algo que cambió todo. En los días siguientes, mientras me recuperaba en casa, todo lo que vivía allá empezó a golpearme con más fuerza que el infarto mismo. No podía dejar de pensar en esa frase: Dios no grita, Él susurra. Me obsesioné con eso. Empecé a revisar momentos de mi vida en los que había sentido impulsos repentinos, pensamientos suaves que descarté sin más. Y descubrí que había un patrón. Era como si Dios hubiese estado todo el tiempo guiándome de manera silenciosa. Por ejemplo, una vez, hace años, decidí no subir a un autobús sin razón aparente, y más tarde me enteré de que hubo un accidente grave en esa misma ruta. Otra vez sentí que debía orar por una vecina con la que casi no hablaba. Me enteré días después que estaba pasando por un intento de suicidio esa misma noche. Esas cosas me parecían coincidencias antes. Ahora sé que no lo eran. Eran mensajes, eran instrucciones suaves pero claras que yo no supe escuchar del todo. Y esa conciencia cambió mi forma de vivir. Con el tiempo empecé a desarrollar una especie de sensibilidad distinta. No es que ahora escuche voces del cielo o tenga visiones espectaculares. No, es más sutil que eso, más íntimo. Aprendí a quedarme en silencio. No a orar repitiendo palabras, sino a simplemente estar, esperar, escuchar dentro. Y fue ahí donde descubrí que los pensamientos que llegan con paz, con claridad, con propósito, no son solo míos. Empecé a practicar algo que llamo discernimiento mental, que no es más que aprender a distinguir entre el ruido mental, esas ideas caóticas, ansiosas, destructivas, y las impresiones suaves que traen consuelo o dirección. A veces, por ejemplo, estoy a punto de decir algo hiriente y siento como un pensamiento firme me interrumpe. Cállate. Otras veces surge la idea de llamar a alguien y justo esa persona me confiesa que necesitaba hablar con alguien urgente. Esto no me hace especial, al contrario, me mostró cuán común es la comunicación divina, solo que estamos muy distraídos para notarla. Una de las experiencias más fuertes que tuve después de aquel infarto fue una noche en que no podía dormir. Me sentía inquieta, sin razón. En vez de encender la televisión, cerré los ojos y respiré hondo. Pedí a Dios que me mostrara si era Él quien quería decirme algo. Y lo que sentí fue muy claro. Ora por tu hija ahora. No hubo explicación, ni detalles, solo eso. Obedecí. Al día siguiente, mi hija me llamó temprano, llorando. Había tenido una discusión fuerte con su esposo y se sintió al borde de una crisis de ansiedad. Me confesó que pensó en irse de casa esa noche, pero algo la hizo quedarse. Le conté que oré por ella y ambas lloramos. Fue uno de esos momentos donde entiendes que no estás sola, que hay una red invisible que nos conecta y que Dios la sostiene. A partir de entonces, comencé a registrar esos pensamientos. Llevo un cuaderno donde anoto cada impresión que siento que viene de lo alto. Y al revisar las páginas, veo claramente el patrón. Dios ha estado hablándome todo el tiempo. Con esa nueva conciencia, empecé a reevaluar toda mi vida de fe. Ya no veía la oración como un monólogo lleno de pedidos y fórmulas repetidas, sino como una conversación en la que yo también tenía que callar para escuchar.
Comencé a pasar tiempo en silencio cada mañana, sin celular, sin música, sin ruido. Al principio fue difícil. Mi mente estaba llena de pensamientos urgentes, listas de tareas, recuerdos y miedos. Pero a medida que insistía en ese espacio sagrado del silencio, una quietud profunda comenzaba a emerger. Y en esa quietud aparecían pensamientos distintos, frases que no eran mías, impresiones claras, a veces incluso palabras sueltas que luego tenían un impacto directo en mi día. Me sentía como una antena, afinada por fin para captar una señal que siempre había estado ahí. Un día, por ejemplo, escuché mentalmente: no tomes esa decisión hoy. Iba a firmar unos papeles de venta de un terreno. Decidí esperar. 3 días después, descubrimos un error legal grave que habría causado un problema enorme. Fue como si Dios me hubiera puesto el pie en el freno justo a tiempo. También cambiaron mis relaciones. Comencé a hablar con mis amigas de la iglesia de manera distinta. Ya no quería dar consejos genéricos ni repetir versículos como si fueran fórmulas mágicas. Quería que supieran lo que yo había experimentado, que Dios habla, sí, pero lo hace en la mente, en pensamientos limpios, directos, serenos. Al principio, algunas me miraban raro. Eso suena muy místico, me decían. Pero luego, una por una, empezaron a confesarme que ellas también habían sentido esas intuiciones, esas advertencias internas, esos impulsos de hacer algo bueno que luego tenía sentido. Pero creí que era solo mi cabeza, me decían. Ahí entendí que mi experiencia no era solo para mí, era un mensaje colectivo. Muchos viven esperando señales sobrenaturales, mientras ignoran las señales más sutiles que ocurren dentro. Y eso me impulsó a hablar, a escribir, a testimoniar cada vez que tengo oportunidad. No soy predicadora ni profeta. Solo soy una mujer que estuvo al borde de la muerte y que desde entonces aprendió a vivir con los oídos del alma abiertos. Recuerdo un día en particular, algunos meses después del infarto, que marcó un antes y un después en mi compromiso con esta misión. Estaba caminando por un parque cerca de casa, disfrutando del sol de la tarde, cuando vi a una mujer sentada sola en un banco, llorando. Mi impulso fue pasar de largo, como todos los demás lo estaban haciendo, pero sentí un pensamiento claro, fuerte y suave al mismo tiempo. Acércate. No lo dudé. Me senté a su lado sin decir nada. Solo le ofrecí un pañuelo que tenía en el bolso. Ella me miró sorprendida. Luego comenzó a hablarme. Su marido había muerto hacía una semana. No sabía cómo seguir adelante. Era como si me estuviera viendo a mí misma años atrás. Le hablé de mi viudez, de mi vacío y también de lo que viví al borde de la muerte. No sé cómo, pero cada palabra que salía de mi boca parecía venir de otro lugar. Ella me agarró la mano con fuerza y me dijo: yo pedí una señal hoy, y usted es la respuesta. Caminé de vuelta a casa llorando, pero no de tristeza. Era una mezcla de asombro, gratitud y reverencia por cómo Dios usa nuestras pequeñas obediencias para tocar el alma de otro. Desde entonces he aprendido a obedecer incluso cuando no entiendo, porque muchas veces esos pensamientos vienen sin explicación, sin lógica aparente, pero con una paz que los respalda. Me ha pasado de ir a un lugar sin saber por qué y encontrarme justo con alguien que necesitaba una palabra, un abrazo, una oración. He aprendido a filtrar mis pensamientos, como dice Filipenses 4.8, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Es mi regla ahora. Si un pensamiento trae ansiedad, culpa, juicio o desesperanza, no viene de Dios. Pero si llega con paz, aunque me desafíe, sé que es Él. Y esta práctica me ha traído una libertad que nunca conocí antes. Ya no vivo atrapada en mis dudas ni en mis miedos. Vivo conectada, atenta. Y cada día, en el silencio de mi mente,
Busco esa voz que me habló más allá de esta vida, que me enseñó que la transformación verdadera comienza en el pensamiento. Ahí, en ese lugar invisible, es donde Dios habita. La verdad es que después de aquella experiencia, muchas cosas cambiaron en mi vida diaria. Ya no me levanto solo para cumplir con una rutina. Cada mañana, al abrir los ojos, dedico unos minutos a ese silencio sagrado, esperando la voz suave que me guía. No es una voz que escucho con los oídos, sino con el alma. Esa sensación de certeza que atraviesa cualquier duda. Recuerdo una vez que estaba a punto de entrar en una discusión con una vecina. Sentí ese susurro interno que me pidió calma. Respiré hondo y decidí no responder. Más tarde, supe que ella había tenido un día difícil y estaba a punto de explotar con cualquiera. Aquella pequeña obediencia evitó un conflicto y fortaleció nuestra relación. Esos momentos, aunque pequeños, me recuerdan que Dios sigue ahí, hablando bajito, esperando que estemos atentos para escucharlo. Además, empecé a notar que muchos en mi iglesia buscan señales grandes, milagros espectaculares, manifestaciones que sacudan sus vidas. Pero yo entiendo que no siempre es así. A veces, el gran milagro está en la paz que llega como un pensamiento sereno en medio del caos. En esos momentos, cuando siento la presencia de Dios, me acuerdo de esa frase de Jesús que me fue revelada en ese instante único. Dios no grita, Él susurra. Y es cierto, no necesitamos gritos ni luces, solo el silencio y la apertura para escuchar esos susurros que nos salvan, nos guían, nos transforman. No puedo evitar pensar en cuántas personas habrán escuchado esos susurros y los habrán dejado pasar por alto, sin saber que era Dios hablando. Por eso sigo compartiendo mi historia, con la esperanza de que alguien más despierte y se dé cuenta de que Dios está aquí, dentro de nosotros, hablando a través de nuestros pensamientos. Una de las cosas que más me sorprende cuando cuento mi experiencia es cómo muchas personas se sienten identificadas, aunque nunca hayan pasado por algo parecido. Creo que eso sucede porque todos, en algún momento, hemos tenido esas intuiciones, esos pequeños susurros internos que tratamos de ignorar. Antes pensaba que yo era rara por prestar tanta atención a esos detalles, pero ahora sé que es algo que nos conecta con lo divino. Lo que aprendí es que Dios no quiere que vivamos en la incertidumbre o en el miedo, sino que quiere guiarnos, protegernos y llenarnos de paz. Pero para eso tenemos que aprender a callar el ruido del mundo, el ruido dentro de nosotros mismos, y abrir ese espacio en la mente donde Él quiere habitar. Es un proceso, no una llegada instantánea, pero vale la pena cada esfuerzo. También he notado que, después de mi experiencia, mi percepción del tiempo y de las prioridades ha cambiado. Ya no me preocupa tanto el qué dirán o las cosas materiales. Ahora valoro más esos momentos de conexión sincera, de silencio compartido, de oración profunda. Es curioso cómo una experiencia cercana a la muerte puede enseñarte a vivir con más vida. Ya no temo a la muerte como antes, porque sé que hay algo más allá, algo que no podemos comprender con la razón, pero que se siente con el alma. Sin embargo, ese conocimiento no me hace indiferente a la vida. Al contrario, me impulsa a vivir cada día con más propósito, a buscar en los pequeños detalles esa voz que me llama, que me guía, que me ama. Y aunque no puedo probarle a nadie con ciencia o lógica lo que viví, sé que fue real, y eso me basta. Después de todo lo que viví, me di cuenta de que la relación con Dios no es algo estático ni monótono, sino una conversación viva, constante y muy personal. A veces, en medio de la rutina o el dolor, me cuesta trabajo reconocer esa voz suave entre tanto ruido mental, pero eso no significa que no esté allí. De hecho, la experiencia me enseñó que Dios es paciente, que respeta nuestro tiempo y nuestro proceso.
No nos empuja, no nos presiona, solo espera a que estemos dispuestos a escucharlo. Y cuando finalmente lo hacemos, esa paz que invade nuestro ser no tiene comparación. Es como volver a casa después de un largo viaje, un descanso profundo que cura todas las heridas. Esta paz es el verdadero regalo, la prueba de que no estamos solos, aunque a veces sintamos que el mundo se desmorona a nuestro alrededor. Una vez, en una de esas noches largas y silenciosas, sentí un pensamiento claro que decía: no temas, estoy contigo. Fue un instante pequeño, pero que me dio fuerzas para seguir adelante en momentos difíciles. Esa frase resonó en mi mente durante días, como un eco de esperanza. Me hizo entender que no necesitamos grandes señales para sentir la presencia de Dios. Basta con estar abiertos a esos susurros que nos hablan en lo más profundo. Ahora, cuando comparto esta experiencia en la iglesia o con amigos, siempre insisto en que cada uno tiene esa capacidad de escuchar, solo que no siempre prestamos atención. Dios habla a nuestra mente porque es allí donde quiere morar, donde puede transformar nuestro ser desde adentro, y es ahí donde comienza la verdadera renovación, la que cambia nuestra manera de ver y vivir la vida. También comprendí que la mente es como un altar donde Dios quiere habitar. Esto me llevó a reflexionar mucho sobre cómo cuidamos nuestros pensamientos, porque ellos definen nuestra realidad y nuestro estado espiritual. Cuando dejamos que pensamientos negativos, destructivos o de miedo se apoderen de nuestra mente, cerramos la puerta a la voz de Dios. Pero cuando cultivamos pensamientos de verdad, pureza y amor, abrimos el camino para que Él actúe en nuestra vida. Por eso, desde entonces, trato de aplicar Filipenses 4:8 en mi día a día. Pensar en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable y digno de alabanza. No es fácil, claro, pero es una práctica que ha transformado mi forma de vivir y de relacionarme con Dios y con los demás. Una de las enseñanzas más profundas que recibí fue entender que Dios no necesita manifestaciones grandiosas para comunicarse con nosotros. A veces nos frustramos porque esperamos señales espectaculares, milagros visibles o voces fuertes, pero la realidad es que Él siempre susurra, siempre habla bajito. Y si no aprendemos a escuchar ese susurro, podemos perdernos de la guía y el amor que están ahí, tan cerca, tan accesibles. Esta revelación me hizo cambiar mi manera de orar, de buscar a Dios y de estar atenta a esos pequeños detalles que, aunque parezcan insignificantes, pueden marcar la diferencia entre tomar un camino correcto o uno equivocado. Después de esta experiencia, sentí un llamado fuerte a compartir mi historia. No porque crea que soy especial, sino porque sé que muchos están buscando respuestas y no saben dónde encontrarlas. Quiero que sepan que Dios habla, que lo hace a través de nuestros pensamientos, y que aprender a escucharlo puede cambiar vidas. Es un mensaje simple, pero poderoso, que muchas veces se pierde en medio de ruidos, distracciones y expectativas erróneas. Por eso, cada vez que tengo oportunidad, hablo en grupos, escribo cartas y hasta grabé un video donde relato mi experiencia y esta enseñanza que recibí. Mi esperanza es que, al compartirlo, alguien pueda abrir su mente y corazón para recibir esa voz suave que a veces pasa desapercibida. Además, he visto en mi propia vida cómo esta nueva forma de escuchar me ha protegido de muchos problemas. Recuerdo una ocasión en que un pensamiento claro me hizo esperar antes de tomar una decisión importante en el banco. Más tarde, me enteré que había un error en los documentos que habría causado una pérdida financiera. También he experimentado cómo orar por personas basándome en esa intuición trae consuelo y sanación. Todo esto me confirma que no es casualidad, sino que Dios realmente guía a quienes están dispuestos a escuchar.
Esta certeza me da paz y me impulsa a vivir cada día con más confianza y gratitud, sabiendo que no estoy sola, que Él está conmigo, susurrándome siempre. Al reflexionar sobre todo esto, entiendo que Dios quiere gobernar nuestra mente, no solo nuestro corazón. Muchas veces pensamos que la espiritualidad es cuestión de sentimientos o emociones, pero la transformación real comienza en los pensamientos, en cómo renovamos nuestra mente día a día. Romanos 12:2 dice que debemos transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, y eso es justo lo que me mostró Jesús durante mi experiencia. La mente es el verdadero altar donde Dios desea morar y obrar en nosotros. Esta revelación cambió mi forma de vivir, de orar y de relacionarme con Dios y con los demás. No es fácil, pero es un camino lleno de paz, luz y amor, aunque a veces pase desapercibido para el mundo. Quiero terminar este relato con una invitación que surgió después de todo lo vivido. Tal vez, mientras lees esto o ves el video que grabé, Dios esté hablándote ahora mismo a través de esos pensamientos que cruzan tu mente. No los ignores. Abre tu corazón y escucha con atención. Puede que no sea un mensaje estruendoso, sino un susurro suave, una paz inesperada, una idea que te mueve a hacer algo diferente. Yo estuve al borde de la muerte y vi con claridad que Dios siempre habla, aunque muchos no sepan escuchar. Mi vida cambió por esa experiencia y espero que la tuya también pueda transformarse si decides prestar atención a ese canal silencioso, pero poderoso, que Dios ha puesto dentro de ti. Desde ese día he vivido con un nuevo propósito y una nueva certeza. Dios habla a través de nuestra mente y nosotros tenemos la responsabilidad de escuchar. No importa la edad, la historia o las circunstancias, ese canal siempre está abierto. A veces la vida nos pone pruebas duras, como la que viví yo con el infarto y la pérdida de mi esposo. Pero esas pruebas también pueden ser el inicio de un despertar espiritual profundo. Mi invitación final es que no busquen fuera lo que Dios ya les está diciendo por dentro. Cuídense, oren, pero sobre todo, escuchen en el silencio y en la paz que puede llegar en un simple pensamiento. La transformación verdadera comienza ahí, y es un regalo que todos podemos recibir. Gracias por leer mi historia. Espero que les sirva, que les dé esperanza y que los impulse a buscar esa conexión tan íntima y sutil con Dios. No tengo todas las respuestas, pero sé que el amor y la paz que sentí en esa experiencia fueron reales. Que cada uno pueda encontrar su propio camino para escuchar esos susurros divinos, porque a veces en el silencio se encuentran las verdades más grandes. Que Dios los bendiga a todos. Y que esta experiencia sirva para que nunca más nadie dude de que Dios habla, aunque no siempre lo hagamos escucharlo.